Hoy estudiaremos acerca del sacerdocio de Cristo y al mismo tiempo reflexionando en un desafío práctico que tenemos como iglesia, el cual es crecer en la fe, madurar en la fe. Del pañal a la armadura es el tema para esta tarde, viendo cómo en el Hebreos capítulo 5 Dios traza un camino hacia la madurez en Cristo. ¿Alguna vez hemos visto a algún adulto intentar sentarse en una silla de un niño en la edad escolar de un jardín de niños, por ejemplo? Es incómodo para un adulto sentarse en una silla tan pequeña. Está fuera de lugar y francamente hasta un tanto peligroso. En la vida cristiana sucede algo similar. Y Hebreos capítulo 5 nos presenta un contraste, el cual al principio presenta la majestuosidad de Jesús como nuestro sumo sacerdote y posterior la tragedia de una iglesia que se niega a crecer. Recuerde que estamos estudiando la carta a los Hebreos con el tema general más allá de la sombra. Estamos estudiando la epístola a los Hebreos, precisamente analizando cómo Cristo Jesús es el cumplimiento de todo lo que el Antiguo Testamento había señalado, cómo Cristo Jesús viene a cumplir con todas las ceremonias, con todos los rituales, con el sacrificio perfecto que se había anticipado desde los tiempos del Antiguo Pacto. Y este pasaje comienza mostrando a Cristo como nuestro sumo sacerdote, el cual es capaz de compadecerse de nuestras debilidades. Él nos muestra su obediencia en medio del sufrimiento, el cual es un método de Dios, el método de Dios que usa para hacernos crecer y madurar. Así que en primer lugar, podamos ver en los versículos del 1 al 6 un puente donde se manifiesta la empatía. ¿Qué es la empatía? Cuando alguien se pone en los zapatos de alguien más. Dicho de una forma muy coloquial, cuando tú te pones en la situación de otra persona para tratar de entender lo que la otra persona está viviendo. Y dice la Escritura, comienzan los primeros versículos de Hebreos capítulo 5, narrando cómo el sumo sacerdote era escogido de entre el pueblo por parte de Dios, no por una iniciativa personal, sino por parte de Dios, que llamaba a una persona, como lo fue en el caso de Aarón, que se menciona como un ejemplo, el cual, siendo escogido por Dios de entre los hombres, es nombrado con el objetivo, dice el versículo 1, de representar a su pueblo ante Dios. Y en esa representación, el sumo sacerdote llevaba delante de Dios el pecado, en una representación espiritual, que era depositado sobre un animal para el sacrificio. Ofrecía dones y sacrificios, versículo 1, por los pecados. El sumo sacerdote representaba al pueblo delante de Dios, diciendo: aquí está un pueblo que ha pecado, por lo tanto presento este sacrificio. Y dice el versículo 2 que ese sumo sacerdote podía tratar con paciencia a los ignorantes, a los que no conocían el camino de Dios, o a los extraviados también, ya que él mismo, el sumo sacerdote, está sujeto a las debilidades humanas. Es decir, había una empatía por parte del representante del pueblo ante Dios, que una vez al año entraba al lugar santísimo para ofrecer los sacrificios pidiendo el perdón de los pecados. El autor comienza explicando entonces lo que un sacerdote hace, alguien que representa a los hombres, al pueblo, delante de Dios. Y hay un detalle muy interesante en este versículo 2, que dice que puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados. Y ahí estamos nosotros, entre esta categoría, entre la ignorancia por no conocer la voluntad de Dios, o porque nos hemos extraviado, tal vez conociendo la voluntad de Dios. Sin embargo, nuestro sumo sacerdote, el sacerdote que tenemos al frente de nosotros, como leíamos hace un momento en Hebreos capítulo 10, el sacerdote que es de la familia de Dios, que es Jesucristo, nos trata con tal paciencia que nos muestra el camino correcto. Y como buen pastor que es, si nos hemos extraviado, va por nosotros para que regresemos al redil.
Imagina que tienes un problema técnico. La semana pasada creo que mencionaba un tanto de esto. Tienes un problema técnico con tu computadora, tienes un problema técnico con tu red móvil, tienes un problema técnico en casa y buscas ayuda. Tienes dos opciones para encontrar una buena solución. Hoy en día muchos sistemas son automatizados. Y cuando llamamos al soporte técnico o cuando nos ponemos en contacto, olvidamos que muchas veces detrás de nuestra pantalla está un bot atendiéndonos. Y nos presenta un menú. Bienvenido al sistema tal y tal y tal. Dime cómo te puedo ayudar. Y te da varias opciones. Y tú piensas, a ver, yo necesito un soporte. Bueno, presiona hasta el número. Y ahí te vas en una cadenita dándole comandos, dándole indicaciones a ese sistema automatizado. Pero resulta que a veces tu problema no se puede solucionar porque necesitas que quien esté detrás de una pantalla entienda tu problema y no necesariamente seguir un código de números o de instrucciones. Necesitas que un asesor, una persona de carne y hueso, se ponga en tu lugar o por lo menos escuche cuál es tu necesidad y entonces se presente una solución. Necesitamos no un robot que nos repita códigos de error, sino un técnico que nos diga, te entiendo perfectamente. A mí también me ha pasado lo mismo. Entiendo la frustración que estás pasando y la solución que te propongo es, y entonces encontremos una buena solución a nuestro problema. ¿A quién preferiríamos? Un sistema automatizado, ¿verdad? Que solo nos hace dar vueltas y vueltas y vueltas y llenarnos de más frustración, o quien realmente resuelva nuestra problemática. Pues bien, estos versículos nos presentan a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote que entiende perfectamente lo que hemos pasado, lo que hemos vivido. Porque Jesús no es una especie de robot celestial que solo dicta leyes. Él aprendió la obediencia en la fragilidad humana. Él es el puente que no solo llega al cielo, sino que viene a la tierra y toca nuestras vidas. Dice en estos versículos, versículo 3, por tal razón se ve obligado, hablando del sumo sacerdote, de ofrecer sacrificios primero por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Nadie ocupa un cargo por tal iniciativa, sino a menos que sea llamado por Dios, como es el caso de Aarón. Y entonces se nos presenta a Jesucristo, quien fue nombrado como nuestro sacerdote, dice el versículo 6, según el orden de Melquisedec. Si nuestro sumo sacerdote, el cual es Jesús, es empático, Él se ha puesto en nuestro lugar. Nosotros como iglesia, amados hermanos, no podemos ser una comunidad de jueces, en el sentido de que estamos viendo a ver quién se equivoca y cómo se equivoca para señalarlo y acusarlo. Ojo, no estoy diciendo que la iglesia no puede llamar la atención a una persona que está desviada de su camino, que está extraviada del camino. Más bien que no nos levantemos como jueces de mármol, inamovibles, duros. Más bien que podamos ser empáticos sabiendo que nosotros mismos podemos ser tentados y podemos caer en tal situación. Una iglesia que sigue a Cristo, por supuesto, busca la santidad, pero también es una iglesia que sabe abrazar al que se extravió, que sabe ir por aquel hermano que se ha extraviado, como dice el versículo 2, tal vez por ignorancia, o simplemente porque no escuchó la voz del pastor, el buen pastor que es Jesucristo. Recordemos que también nosotros mismos estamos propensos a caer en el pecado. En segundo lugar, además de ver este puente de empatía que es Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, en segundo lugar podemos ver un gimnasio llamado obediencia, un gimnasio espiritual llamado obediencia, en el cual tú y yo somos llamados a ejercitarnos. Versículos del 7 al 10. Dice la palabra del Señor: en los días de su vida mortal, Jesucristo, mientras estaba en su ministerio terrenal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Nos remitimos a los evangelios cuando vemos que en el Getsemaní Jesucristo oraba y decía: Padre, si fuese posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino que sea tu voluntad.
A diferencia del sumo sacerdote que ofrecía los sacrificios en el templo, el sumo sacerdote, al entrar al lugar santísimo, habiéndose purificado previamente, habiendo ofrecido el sacrificio conforme a lo establecido por Dios, él salía de ese lugar, anunciaba al pueblo el perdón de pecados, el pueblo celebraba, y esa noche el sumo sacerdote podía estar en su casa, o sea, regresaba a su vida normal, si así lo pudiéramos llamar. Tuvo el privilegio de ofrecer un sacrificio, pero a él no le pasó nada. Jesucristo, cuando estaba en el Getsemaní, estaba en ese proceso de purificación, si lo podemos llamar de esta manera, y él decía: Padre, si fuese posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga conforme mi voluntad, sino conforme a tu voluntad, porque él sabía que al abrir la cortina, como lo dice el Hebreos, la carta a los Hebreos, al abrir esa cortina al lugar santísimo, su cuerpo era esa cortina, su cuerpo iba a ser quebrantado, iba a ser roto, su cuerpo iba a pasar por la muerte para que tú y yo recibiéramos el perdón de pecados. Es decir, como sumo sacerdote, él sabía bien que iba a enfrentar la muerte. Y por eso dice el versículo número 7, con fuerte clamor y lágrimas ofrecía súplicas al que podía salvarlo, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, versículo 8, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. El versículo 8 puede ser chocante para nosotros, porque dice: aunque era hijo, por lo que padeció mediante el sufrimiento, aprendió a obedecer. ¿Jesús aprendió algo? Sí, no porque fuera imperfecto, sino porque la obediencia en una reverente sumisión que presentó al Padre Celestial fue probada y fue puesta no con resistencia, sino con una reverente sumisión. En el momento de la prueba, Jesús salió aprobado. Ningún piloto de avión se hace experto leyendo manuales acostado en una hamaca. ¿Cuándo un piloto de avión toma esa experiencia? Bueno, primero en simuladores de vuelo, enfrentando, de acuerdo a los programas que los simuladores de vuelo contienen, tormentas, fallas de motor, aterrizajes forzosos. Y entonces, tal vez en esas prácticas, el piloto tomó conciencia de la necesidad de estar bien preparado y se le exigieron cierta cantidad de aterrizajes exitosos para entonces ponerse detrás de un controlador real de una gran ave. Esa tormenta que el programa de simulación de vuelos tiene no está ahí para destruir al piloto, está para perfeccionar la capacidad de su respuesta ante tal situación. Por eso es que tú y yo, cuando nos subimos a un avión, no estamos pensando y no cuestionamos al piloto. Damos por sentado que el piloto pasó por todas las certificaciones que tuvo que haber pasado. Damos por sentado que el piloto que está a cargo es completamente capaz de despegar una nave y de aterrizarla correctamente. Porque entonces no disfrutaríamos para nada de un vuelo si nos pusiéramos a pensar solo en ello. Así que el sufrimiento en la vida del cristiano no es un castigo, amados. No es necesariamente un castigo. A menudo es como un simulador de vuelo, es como un campo de entrenamiento para una salvación eterna. Dios está interesado en nuestro carácter. Dios está interesado en forjar un carácter, en fortalecer nuestra fe más que nuestra propia comodidad. Y es cierto, nuestra tendencia en medio de una prueba es decir: Dios, quítame esta prueba, sácame de esta prueba. A veces la prueba se llama enfermedad, a veces la prueba se llama quirófano, a veces la prueba se llama un diagnóstico que no queremos, a veces la prueba se llama una mala economía, a veces la prueba se llama pérdida del empleo. Pero sabes, Dios utiliza ese tiempo de prueba para fortalecer nuestro interior. Es el simulador de vuelo que Dios permite que pasemos para que a través de una obediencia perfecta a Él
cosa que no podríamos hacer por nuestra propia cuenta, sino solo con la ayuda del Espíritu Santo, nuestro entrenamiento para la salvación eterna sea llevado a cabo. Deberíamos dejar de ver las pruebas como señales de que Dios nos ha abandonado. No pensemos en tal cosa. Dios no nos ha abandonado, más bien permite que pasemos por pruebas, y como iglesia podríamos discipular a otras personas a soportar la prueba, a pasar la prueba, no a huir de esa prueba. Porque nuestra tendencia natural es: no quiero esa prueba, no quiero pasar por allí. Jesús dijo: Padre, que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y Él, dice la Escritura en Hebreos capítulo 5, versículo 8, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. En tercer lugar, el autor a los Hebreos da un giro a su discurso y nos presenta un problema. El problema del menú infantil. Versículos del 11 al 14. Dice la palabra de Dios: sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. Esto no son elogios para los lectores originales de esta epístola, no son aplausos, no es un reconocimiento, es una llamada muy seria de atención. En realidad, versículo 12, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. ¿Cómo sería, no sé, una celebración familiar si el menú que se nos da es un vasito de leche nido, la etapa la más grande, no me acuerdo cuál era, la 1, la 2, la 3? ¿Cómo se sentiría usted? Yo creo que se sentiría ofendido si en el convivio familiar usted solo recibiera un vasito de leche. Oye, ¿y la carne asada? Oye, ¿y las hamburguesas? Oye, ¿dónde está el menú de adultos? Porque esto no me va a llenar. Esto era útil cuando yo era bebé. Esto es útil para aquellos que todavía están lactando. Pero para mí, que ya crecí, ¿por qué me ofreces leche en vez de alimento sólido? Versículo 13. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Aquí, en la conclusión del capítulo 5, el autor a los Hebreos cambia el tono. El autor, prácticamente diríamos, está dando un fuerte jalón de orejas. Dice: hermanos, por el tiempo que ustedes llevan en el Evangelio, ya deberían ser maestros. Pero ¿qué pasa? Todavía necesitan leche. Tenemos que crecer, hay que madurar. ¿Por qué no hemos madurado? Imagínense, vamos a un restaurante de lujo, hacemos una reservación para el restaurante de lujo y vemos a un hombre, no sé, un joven de 40 años, trae traje, trae corbata, está bien vestido y dice: por favor, tráiganme el menú infantil. Quiero mi carne así que sean unos nuggets, porque es lo que a los niños les encanta, ¿verdad? Los nuggets de pollo, me traen mi juguito de manzana y me traen unos tenedores de plástico, no vaya a ser que me lastime. ¿Cómo sería esa escena en la vida real? Un hombre ya maduro, un hombre en la edad en la que puede decir: yo quiero una buena carne a un buen término, etcétera, y comer del menú infantil. Es trágico, ¿no? Es lo que está diciendo el autor a los Hebreos. Esto se llama atrofia espiritual. Es cuando una persona que se supone que ya tiene un caminar con Cristo de muchos años sigue inmadura en la fe. Y sabes, la madurez no se trata de conocer más, o sea, no se trata del conocimiento, no se trata de los datos bíblicos que almacene mi memoria. Eso es información. La madurez es tener la capacidad, dice el versículo 14, de distinguir entre lo bueno y lo malo. La madurez consiste en que no necesitaría una guía para decir: es que no sabía que eso era pecado,
Es que no sabía que eso no le agradaba a Dios. La madurez significa que tenemos la capacidad, que hemos ejercitado esa capacidad para distinguir entre lo bueno y lo que no lo es. Es tomar decisiones cuando la Biblia no nos da un mandato específico al respecto. Como iglesia necesitamos menos entretenimiento y más alimento. Necesitamos menos entretenimiento y más alimento. Una iglesia madura, una iglesia que es madura en la fe, no solo busca sentirse bien el domingo y apaciguar su conciencia y decir, ya la hice esta semana, ya cumplí. No venimos a sentirnos bien el domingo, sino más bien venimos a ser retados, a ser desafiados para llevar nuestra fe a la familia, al trabajo, a la escuela, en nuestras relaciones interpersonales. Necesitamos ser desafiados en la fe. Y esto es madurar en Cristo. Porque si después de algún tiempo en la fe todavía necesitas que algún hermano maduro, ya sea un pastor, el anciano, el diácono, te diga si es malo o no lo es, escuchar cierto contenido, ver cierta película, es que todavía estamos tomando leche en lugar de comenzar ya a masticar la palabra de Dios por nosotros mismos. En conclusión, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Él ya abrió el camino a su pueblo. Él sufrió, Él obedeció y fue perfeccionado para salvarnos. El honor de ser llamados hijos de Dios exige de nuestra parte que dejemos la guardería espiritual. No usemos pañal espiritual, no tomemos de esa leche, más bien pongámonos la armadura del Señor. Ya no estamos para pañales. Pongámonos, vistámonos de la armadura del Señor. Identifica aquella comida sólida que tal vez has estado evitando. Tal vez perdonar a alguien, tal vez meternos a estudiar la palabra de Dios, tal vez un hábito que te está quitando la oportunidad de servir mejor al Señor y a su iglesia, un servicio al cual no quieres asumir. Bueno, deja de esa leche espiritual y confía en que el gran sumo sacerdote te dará esa fuerza y esa capacidad para masticar la realidad de tu llamado. Porque si tenemos a un sumo sacerdote que nos entiende perfectamente, aquel que marcó el camino para llevarnos al Padre a través de la obediencia y el sacrificio, ¿qué estamos haciendo nosotros con este ejemplo? ¿Estamos honrando su sacrificio, creciendo en la fe, procurando crecer en la fe? ¿O es que nos hemos quedado estancados sin crecer? Tú que eres padre, estoy seguro que te da mucho gusto cuando sabes que tus hijos están creciendo. Aunque a veces decimos en broma, quisiéramos que nuestros hijos se quedaran pequeños para siempre. Pero eso no es cierto, porque de una visita al pediatra y a la siguiente visita, si tu hijo no creció, te vas a preocupar y vas a preguntarle, doctor, ¿qué podemos hacer? ¿Qué está mal? ¿Por qué no está creciendo? Es normal y es natural que los hijos vayan creciendo. Si nos hemos quedado estancados y no hemos crecido, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Recuerde lo que hemos visto en esta tarde. El fundamento es que Cristo es el sumo sacerdote que se ha puesto en nuestro lugar. Nos ha mostrado su empatía. ¿Cómo lo hizo? Él nos enseñó que la madurez viene a través de la obediencia en medio de la prueba. Y en tercer lugar, y por último, se debería notar un resultado, es decir, la demanda que Él hace de nosotros es, vamos a crecer. No hay excusa para que el cristiano no porte la armadura de Dios, la armadura que Dios nos ha dado, y sigamos tomando la leche espiritual, sigamos en pañales, porque no hemos crecido en nuestra fe. Oremos pidiendo al Señor que al estar Jesucristo con nosotros, nos muestre ese camino que debamos seguir. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, tu palabra nos confronta a crecer. Tu palabra nos confronta, Señor, en nuestro pensamiento y cómo esto lo podemos llevar a la acción, de tal manera que la fe que profesamos tener se vea reflejada a través del alimento sólido
y no de esa leche, no de esos principios básicos, los cuales ya deberíamos haber superado. Ayúdanos, Señor, a prestar atención a esta palabra y a llevarla a la acción. En el nombre de Jesús oramos. Amén.